Vamos a hablar ahora con Luis Ladaglio, quien es, como todos ustedes saben, el titular de la consultora Delfos, que viene analizando de manera permanente, con mucho acierto, todo lo que acontece en el mundo, particularmente de la política. Porque, Luis, la pregunta que te quiero realizar es la siguiente. En medio de toda esta pandemia parece que los políticos, por supuesto, nunca van a dejar de lado ese carácter y están muy preocupados por su imagen. Y Alberto Fernández está sentado en un gran trono porque las cifras de aceptación son inéditas para este país. ¿Cómo explicás todo este sistema? Somos, los argentinos, estamos tan necesitados de un tío Alberto, como le llama Bernstein al presidente de la nación, ese papá todopoderoso que todo lo hace, da órdenes, pasa por encima de las leyes, gobierna por decreto. ¿Cómo es el asunto? A ver, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. No, bueno, mira, en todos los años que nosotros estamos trabajando en este tema de la opinión pública, en el seguimiento de las figuras, de las principales figuras del país, de la provincia, nunca vimos un proceso de tan corto plazo y de tan alto impacto en términos de crecimiento de imagen de un dirigente político. En el caso de Alberto Fernández pasó de fines de febrero, que tenía 29 puntos en la provincia de Córdoba, a tener 65, 66 puntos en promedio durante el mes de abril y pisando mayo. Obviamente tampoco habíamos tenido un fenómeno de las características que tuvimos en este tiempo, digamos, un gran fenómeno internacional que modificó absolutamente todo el esquema en el mundo, en el país y en la provincia, y obviamente esto también es nuevo desde el punto de vista de la experiencia política para todos, ¿no? No solamente en... Discúlpame, pero se me mete una publicidad en el oído y no puedo escuchar bien. Bueno, vamos a tratar de mejorarlo eso. Ahí está, ahora sí. Ahí está, desaparece. Bueno, son las cosas que pasan, sí. Las cosas que pasan con esta tecnología. Exactamente. No es perfecto y además la internet está saturada. Sí. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Este fenómeno que es extraordinario y que creció, digamos, de una manera absolutamente extraordinaria, valga la redundancia, también hay que ver de qué está compuesto ese crecimiento, ¿no? Y es un crecimiento primero relacionado a un punto central que es el temor, el miedo, la incertidumbre que generó en un principio algo desconocido. Obviamente, después de ahí se desconfiguró el resto del escenario de demandas. Todo lo que tenía que ver con lo económico, que no es nuevo, que ya viene de hace mucho tiempo, digamos, el reclamo y la situación económica de los argentinos y de los cordobeses, quedó en un absoluto segundo plano ante esta novedad. Y esto fue lo que se llevó para arriba la imagen en general de los distintos oficialismos, y en particular de Alberto Fernández, que creció desde su base electoral, que fueron los 29 puntos de imagen que tenía y lo mismo que sacó en las elecciones en Córdoba, a este número extraordinario de 65 puntos. Pero lo cierto es que no sabemos todavía si ese crecimiento está sostenido sobre un andamiaje sólido de hierro o como un castillo de naipes, digamos, ¿no? Hay que ver la solidez de ese crecimiento. Luis, lo que le pasó a Winston Churchill, ganó la guerra y perdió las elecciones después, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen que la falta de liderazgo en estos tiempos tiene que ver con precisamente, y haciendo la comparación con Churchill, es que no muchos estaban dispuestos a ir y a asumir la sangre y después perder una elección, ¿no? Esto es un poco la idea de... Pero efectivamente ocurre esto. Lo que no sabemos todavía es de qué estructura está hecha esta... Es distinta el caso del gobernador Juan Schiaretti, que ya estaba con números muy altos, de 70 puntos, se mantuvo alto y creció un poquito más. Es decir, sabemos que ese crecimiento tiene, digamos, también otros elementos que componen y que sostienen esos altos niveles de imagen. ¿Qué estamos viendo nosotros ahora? Que hay una imagen alta del presidente, hay una calificación muy positiva respecto de cómo está manejando la crisis sanitaria, pero empieza a tener críticas, empieza a haber un malestar en lo que son las respuestas en el plano económico devenido de toda esta nueva crisis con el coronavirus. Y esto es lo que de alguna manera ha hecho que los últimos
días haya bajado un poco en su imagen y obviamente aparezca el nuevo desafío, fundamentalmente de la mano, Gustavo, porque la sociedad ya a 50 días de estar viviendo en cuarentena, de conocer lo que es la pandemia y de haber hecho, digamos, un tránsito en todo esto, pasó de una situación eminentemente emocional, de miedo e incertidumbre, a una más racional, a perderle un poco el miedo al virus, a perder un poco el miedo a lo desconocido y empezar a reclamar y a poner de nuevo sobre el escenario los reclamos históricos que hoy están mucho más incluso profundos, que tienen que ver con el aspecto económico de las economías de los argentinos y de los cordobeses en particular. Entonces me parece que este nuevo fenómeno que estamos viviendo y que estamos observando hay que dejar que transite un poco. Claramente esto también tiene un impacto no solamente en la matriz política de cómo se va hacia el futuro a valorar a quienes tengan, digamos, comportamientos públicos, sino que también le pone marco a una cultura política que quedó en claro que los compromisos son mucho mejores si son en el plano de la concertación de fuerzas, aunque no sean del mismo partido político, de gobernantes de distintos orígenes partidarios, y fue un momento y un clima político en el cual la sociedad se sintió muy cómoda. Por lo cual también, y fíjate que los dirigentes que crecieron en imagen negativa fueron precisamente Cristina y Mauricio Macri, que son de alguna manera las imágenes más fuertes que tiene la grieta, digamos, la grieta histórica. Esto me parece que es lo nuevo que está existiendo. Hay que ver cómo termina de funcionar esta nueva idea de un liderazgo como el de Alberto Fernández, que no es un liderazgo político como el que tuvo Cristina, por ejemplo, o el que tiene Cristina, que es a blanco-negro, sino que es un liderazgo más burocrático, más ejecutivo, más de gestión, y que se permite nuevas alianzas, que se permite acuerdos que por ahí en el marco de los liderazgos políticos rígidos como los de Cristina son mucho más difíciles de concebir, ¿no es cierto? Este es un liderazgo distinto. Me parece que tenemos un presidente con un perfil más ejecutivo, más burocrático, en el buen sentido de la palabra burocracia, más encargado de la cosa del gobierno, y hay que ver cómo termina, digamos, de transitar Exacto, así es, Luis. Paso solucionar la crisis económica. Muy bien. Te agradecemos tu presencia aquí. Por supuesto, lo que tenemos para agregar a lo que ha dicho Luis con su análisis tan meduloso es que no hay que olvidarse que los argentinos, al igual que todos los electorados en el mundo entero, son generalmente muy veleidosos y muy lábiles, digamos así, es decir, cambian de opinión muy rápidamente. Gracias, Luis, por todos tus conceptos. Nos vemos, Gustavo. Hasta luego.